El doctor Fuensalida va a estar con nosotros y nos va a presentar en representación de International Telemedical Systems, de Atrix Health. Va a hacer una presentación. Para nosotros es un gran placer. Muchas gracias, doctor Fuensalida, por su participación y por estar con nosotros. Muy buenos días, mi nombre es Héctor Fuensalida Cruz y estoy acá participando en este primer congreso virtual en representación de la empresa Atrix ITMS, una empresa líder en telemedicina. Voy a compartir pantalla para que podamos entonces visualizar la presentación que les voy a realizar en el día de hoy y que efectivamente lleva por título Atrix ITMS, una visión más allá de la telemedicina tradicional. Conflictos de intereses: declaro ser un conferencista de la empresa comercial y asesor técnico de Atrix ITMS, además de un consultor de diferentes empresas públicas y privadas en las cuales trabajo en el día de hoy. Soy asesor de la dirección del Hospital de Talagante, Santiago de Chile, jefe de servicio de dermatología del Hospital El Pino, Santiago de Chile, como dermatólogo, profesor titular de dermatología y jefe del programa de formación de especialistas en dermatología de la Universidad de Santiago de Chile, y como les comentaba anteriormente, asesor técnico de Atrix ITMS para los efectos que hoy día estoy acá convocado. El inicio de nuestra conferencia entonces, partimos, como ya les comentaba anteriormente, dando lo que creemos que hoy día ITMS Atrix está empeñada en cómo vamos transformándonos de una medicina tradicional hacia una asistencia remota en salud, una verdadera institución de salud, y espero que al final de esta conferencia puedan ustedes también tener más claridad respecto a lo que hemos hecho, lo que somos y lo que pretendemos ser en un muy corto plazo. Uno de los elementos importantes que tiene que ver en la salud, y voy a entrar desde lo más global hacia lo más específico, que es justamente el desarrollo de estas ayudas tecnológicas para ir hacia abordar los problemas de la salud hoy día pendientes que tenemos a nivel mundial. Así entonces existe lo que son las brechas y cómo estas brechas pueden ser de alguna manera resueltas por esta asistencia remota en salud, que es la que es nuestra propuesta. Sin duda que la oferta en las prestaciones en salud, en cualquier ámbito que uno quiera verlo, es limitada. Es limitada, y aún cuando tengamos más recursos para contratar más prestadores o más servicios o más comprar más instrumentos, habilitar más dispositivos, ya sea hospitales, consultorios, etcétera, siempre va a ser insuficiente frente a una demanda creciente por las prestaciones de salud. Y toda vez que instalamos una oferta, obviamente va a aparecer también la demanda oculta y vamos a quedar con un problema que es demanda insatisfecha. Esto genera algunos problemas que podemos visualizar en la parte periférica de la presentación, donde vemos que si nosotros no tenemos la oferta suficiente o la demanda nos sobrepasa, tenemos problemas de acceso a los sistemas sanitarios. Y eso genera, obviamente, listas de espera en todos los ámbitos. Ámbitos de consulta, ámbitos de procedimientos, cirugías, exámenes de apoyo, prestaciones menores y también desde el punto de vista de soportes, como son, por ejemplo, los insumos de farmacología o algunos otros insumos para el manejo de algunas patologías específicas. De manera que, de no tener suficiente oferta o que la demanda nos vea sobrepasado, vamos a tener un problema de acceso. Por otro lado, perfectamente podemos tener solucionado el tema del acceso. Sin embargo, la oportunidad en que podemos otorgar esa prestación o satisfacer esa necesidad o requerimiento, claramente nos va a generar un segundo problema que tiene que ver con los tiempos de espera, que tal vez sea mucho más significativo que las listas de espera, puesto que son los que nos ponen, en cierta manera, la obligatoriedad de ser mucho más precoces y estar mucho más atentos a responder oportunamente. Por otro lado, también es importante que esta diferencia importante entre la oferta y la demanda va a generar un tema con la calidad. No queremos solucionar los problemas con una calidad inferior a lo que corresponde a los estándares previamente establecidos. De manera que eso significa hacer un sobreesfuerzo para cómo generamos
programas, proyectos de capacitación y formación continua en cada uno de los ámbitos de los equipos de salud para garantizar que estamos haciéndonos cargo de esta demanda de una manera absolutamente integral. Y por otro lado, respecto al usuario, respecto al paciente, lo que tenemos que tratar de garantizarle es una continuidad de la atención, hecho no menor, puesto que si nosotros estamos abocados solamente a entregar una prestación aislada, un tipo de teleconsulta, un monitoreo de un paciente crónico, pero eso no está conectado, no está interconectado en un ecosistema de salud, en un sistema integrado de redes asistenciales o redes sanitarias, claramente no vamos a estar abordando el problema de una manera integral y vamos a repercutir probablemente en un deterioro de la salud del paciente y en una insatisfacción como usuario y de los sistemas de salud que no han sido capaces entonces de garantizar esta continuidad de atención y darle una solución definitiva al caso que nos está requiriendo. Entonces, una vez que nosotros tenemos este diagnóstico, que es un diagnóstico que ustedes probablemente lo comparten 100% independientemente de las latitudes donde se encuentren, es que ya hemos identificado que hay brechas. No hay duda que en salud hay brechas, van a haber brechas y van a seguir existiendo las brechas. ¿Ya? De manera que cómo inventamos, cómo creamos, cómo no abordamos el problema de una manera lo más integral posible y de una manera de poder efectivamente plantear soluciones tal vez un poco diferentes a las clásicas o a las tradicionales, porque como hemos dicho anteriormente muchas veces, para los mismos problemas no los vamos a solucionar con las mismas soluciones, sino que vamos a tener que crear nuevas formas de enfrentar estos requerimientos. Y así entonces, una vez que nosotros tenemos definido esa brecha, tenemos definido el problema, tenemos la necesidad, esto es lo que se requiere, vamos entonces a tener que plantear una oportunidad de mejora. Y eso es lo interesante, que las empresas hoy día que estamos en el ámbito de soluciones a distancia, soluciones remotas, es que en cada uno de estos problemas vemos una oportunidad de mejora, una oportunidad que va a estar ligada a una probablemente innovación. ¿Cómo me pongo creativo? ¿Cómo enfrento este problema de una manera distinta para dar, obviamente, una solución mucho más anticipada, mucho más prematura, mucho más integral y que efectivamente logre que el usuario, el paciente y el cliente en general que contrata un servicio de asistencia remota logre también tener un grado de satisfacción y de percepción de que el problema efectivamente se está abordando de una manera adecuada y de una manera integral. Entonces, esto es la propuesta, identificar una brecha, un problema, y esa brecha se transforma en una oportunidad y en una innovación. Una vez que tenemos claro esto, de manera de poder establecer entonces claramente una nueva solución. Esa nueva solución no es una solución en el ámbito de la salud que vaya absolutamente solo basado en las tecnologías. Las tecnologías son un soporte fundamental, un pilar importante y como un rol facilitador, efectivamente, de una solución hacia un problema planteado. Pero es el proceso clínico el que tiene que liderar el requerimiento, es el proceso clínico el que tiene que decirnos cuál es el problema y cuál es la manera de solucionarlo. ¿Cómo yo adapto entonces distintos procesos a este proceso clínico de manera de hacerlo más asequible, más oportuno, manteniendo la calidad y garantizando la continuidad de atención? Y así entonces esto requiere estar asociado con las tecnologías, por supuesto, de punta, las mayores tecnologías, los desarrollos que vayan efectivamente a darle un soporte a esta prestación, y por otro lado, el proceso administrativo, que también es no menor respecto a los marcos regulatorios, tanto legales, jurídicos como normativos, de cada legislación vigente en cada una de la región o país del cual se queramos desarrollarlo, el sistema de registro de la información, la seguridad que tiene que tener esa información, el sistema de monitoreo permanente y la posibilidad de hacer un control de gestión adecuado y oportuno respecto a si estas prestaciones están siendo como deben ser, de acuerdo a los estándares que nosotros nos planteemos desde el punto de vista de otro proceso fundamental, calidad y seguridad. ¿Cómo entonces vamos a hacer que estas prestaciones tengan estándares, que cumplan con los mínimos requerimientos que nos vayan a garantizar que efectivamente estamos en presencia de una solución que va a ser un aporte y no va a ser
un distractor o va finalmente a llevar a que lo que nosotros generemos como respuestas a estos requerimientos sean inadecuados, que no tengan la seguridad de la información con datos sensibles de los pacientes o que estemos definitivamente transando en una menor calidad de la prestación solo por el hecho de querer dar una prestación. De manera que son elementos importantes. Y ahí es fundamental también trabajar lo que es la calidez. ¿Cómo humanizamos justamente este proceso clínico con una asistencia remota a través de una calidez, más que allá de la calidez con que nosotros hagamos sentir a los usuarios que están no frente a un computador, no están frente a una pantalla, sino que están frente a un equipo de salud que está preocupado de su situación personal y por lo tanto está dispuesto a realizar un acompañamiento y a plantearle una solución real, integrada, que garantice entonces, como decíamos anteriormente, una continuidad de atención para sus requerimientos y no quedar aislado una vez que se haya hecho, por ejemplo, el diagnóstico y no saber ni cómo seguir con el tratamiento o con la rehabilitación posterior. Por otro lado, sin duda, que un otro elemento importante al momento de plantearse estos desafíos y estas innovaciones es el capital humano. Hoy día el capital humano es fundamental. Hoy día, post pandemia, tenemos un capital humano, un recurso humano cansado, agotado, desmotivado en algunos casos. Entonces, ¿cómo hacemos participar a ese recurso humano de una manera proactiva? No es otra que a través de una gestión participativa. Deben estar insertos quienes hacen el trabajo día a día, quienes hacen la parte operativa, efectivamente en esta solución, en participar en el modelamiento, en el desarrollo y en las mejoras que queramos hacerle a este proceso clínico con asistencia remota, con apoyo de las tecnologías. Capacitación continua, hoy día hay que hacer una alfabetización digital. No todo nuestro recurso humano de nuestro sistema sanitario está capacitado para manejar tecnologías básicas. Es necesario hacerlo. Es necesario que nuestras escuelas de pregrado, en la parte universidad, en los institutos y en las distintas estructuras de formación técnica y general, debe estar incorporado el concepto de asistencia remota y de qué manera entonces puede ir desde ya, desde los pregrados, efectivamente entregando herramientas para que en un futuro esa persona en el mundo del desarrollo profesional se le haga mucho más fácil incorporarse hoy día a muchos trabajos que tienen que necesariamente realizarse de forma remota, ya sea por contingencias o ya sea porque se va a quedar establecido que es la nueva también forma de trabajar y complementaria con lo presencial. Por otro lado, aparte de estos grandes procesos que hemos mencionado anteriormente, es importante insistir en algo que ya probablemente hemos ido esbozando. No podemos dar soluciones aisladas, no podemos dar productos que no se encuentren integrados en un sistema. Por lo tanto, requerimos un sistema integrado de salud. Lo que hemos hablado, los RIS, las redes integradas de sistemas de salud, pero en un ecosistema que permite efectivamente garantizar, formar estas referencias y contrarreferencias que permitan entonces que efectivamente los usuarios transiten de una manera garantizada y poder ir encontrando las soluciones a su problema global a través de distintas prestaciones, pero que deben estar coordinadas. Es responsabilidad de nosotros hoy día, y así lo ha tomado Atrix y TMS como un desafío, el poder crear ya no productos aislados, sino que sistemas de salud, un ecosistema y convertirse en una institución de salud de asistencia remota. Para eso, obviamente, también los equipos de gestión y los equipos operativos que van a participar de las soluciones que estamos planteando deben estar integrados y escuchar a los clientes, qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el usuario quiere, qué es lo que quiere el usuario interno, tanto el que va a operar el sistema como el paciente mismo o el ciudadano que va a requerir alguna asistencia. ¿Qué es lo que quiere? Y eso es escuchar efectivamente los requerimientos y plantear soluciones acorde con los requerimientos que se están haciendo en forma tal vez incluso personalizados. También no podemos estar ajenos a la realidad local. No existe un modelo, no existe un único formato de solución frente a una brecha en salud, sino que esto va a requerir un análisis cultural, un análisis de los perfiles epidemiológicos, la carga de enfermedad, un análisis de la geografía, las soluciones que también existen desde el punto de vista de las tecnologías y la información y los alcances que tienen en cada uno de los territorios para poder plantear una solución que tal vez
a veces va a tener que acotarse a lo que realmente podamos y no a lo que queramos. Pero tiene que estar claramente ese diagnóstico hecho al principio. Y una vez con todos estos antecedentes, claramente preocuparnos de un buen diseño, una buena planificación, con definición clara de roles y actividades a cumplir en plazos determinados para que efectivamente esto logre impactar positivamente en la población, logre impactar en los usuarios, tanto internos como externos, como en los clientes que quieran efectivamente contratar un servicio de asistencia remota en alguno de los ámbitos, amplios ámbitos que existen. Y por último, tenemos que darle una sustentabilidad. El producto que nosotros queramos implementar en este sistema, en este ecosistema integrado, tiene que tener sustentabilidad en el tiempo, tanto desde el punto de vista de poder permanecer como tal y ser una solución a mediano o largo plazo, como también desde el punto de vista de la sustentabilidad o la rentabilidad económica que tiene que tener. Así entonces es muy importante, por lo tanto, que vamos a ir hacia un desarrollo de herramientas tecnológicas para asistencia remota en salud. Este es un desafío para Atrix y TMS. Vamos a ir, y estamos en esto, desarrollando nuevas herramientas tecnológicas, nuevas plataformas que sean amigables, que presenten calidez al usuario y no un sentido de rechazo o un sentido de resistencia a esta nueva manera de complementar los sistemas de salud presenciales ya existentes. Fortalecer y modernizar los sistemas sanitarios, que es un desafío de todos los países, de todos los gobiernos, de todos los estados. ¿Cómo fortalecemos y modernizamos nuestro sistema sanitario? Es esto, pero no es agregarle tecnología, no es agregarle más computadores, no es agregarle más ancho banda, no, es cómo desarrollamos procesos clínicos integrales con todos los elementos que sean necesarios, administrativos, tecnológicos, jurídicos, marcos regulatorios, etcétera, capacitaciones del recurso humano, del capital humano, como lo decíamos anteriormente. De manera de que efectivamente el incorporar estas innovaciones sea un complemento a los procesos clínicos asistenciales establecidos presenciales y no se entienda como una competencia, ni se entienda como algo que va a desplazar lo tradicional. Hoy día es posible hacer las cosas diferentes, pero siempre integrado y coordinado con lo presencial. La población que a nosotros nos van a asignar en cualquier proyecto, en cualquier licitación que nos ganemos, no va a ser una población distinta, no es una población que va a tener un sistema de salud propio, no, va a estar respaldado por una aseguradora que va a tener que ver la solución obviamente integral. Y es ahí donde nosotros somos un eje importante desde el punto de vista de poder coordinar para poder cumplir con ese requerimiento de ser complementario y garantizar, como les decía anteriormente, la continuidad de atención de los pacientes. Por último, especial énfasis en dónde, en las poblaciones con barreras geográficas de acceso. O sea, nuestra América Latina tiene problemas de barreras geográficas de acceso todavía muy, muy importantes que considerar. Y por lo tanto, eso es importante cuando yo implemente un proyecto, de cómo voy, de cierta manera, a través de este proyecto, mejorar la inequidad existente respecto a la distribución, por ejemplo, de los profesionales altamente calificados en los grandes centros urbanos y académicos y no obviamente en la periferia o en centros más rurales. Esto hoy día se puede solucionar. Es posible, a través de esta asistencia remota, poder realizar comités distintos, por ejemplo, oncológicos. No necesito tener 4 oncólogos en una ciudad que tiene 5.000 habitantes. No, yo puedo convocar a 10 oncólogos para solucionar un problema que hay que definir en esa población de 5.000 habitantes, donde a lo mejor hay 1, 2, 3 pacientes oncológicos al mes y no necesitamos tener un centro oncológico en cada punto del país ni en cada región, sino que cómo concentramos estos recursos a través de utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones y de esa manera tomar decisiones mucho más adecuadas, mucho más respaldadas y con la participación obviamente de un equipo multidisciplinario que puede concurrir perfectamente a través de la facilitación que dan estas tecnologías. Entonces, podemos llevar a ser un mundo, un país, una región, una ciudad, un municipio, mucho más
equitativo con sus habitantes a través de desarrollar buenos proyectos y proyectos absolutamente globales. Y sin duda que el contexto de la pandemia, el COVID-19, nos vino hoy día a acelerar. Hoy día en Chile es mucho más aceptada todo lo que es la asistencia remota, particularmente ya han surgido muchos y en buena hora han surgido muchos prestadores con productos específicos de telemedicina y que obviamente han contribuido a mejorar el acceso y la oportunidad a una asistencia remota en salud. Sin embargo, creemos que esta oportunidad que nos da hoy día la pandemia, que no solo nos llevó a modificar la forma tal vez de enfrentar los problemas de salud que sean urgentes, sino que además nos llevó a cambiar la manera de hacer la docencia y la academia, esta oportunidad es única y, por otro lado, ha llevado a que este requerimiento de desarrollar más tecnología, más cercanas, de manera más oportuna y con la calidad respectiva y asegurando obviamente los datos sensibles de los pacientes y por otro lado capacitando a nuestros alumnos, a nuestros profesionales, a nuestros equipos de salud, van a ser realmente algo que está para quedarse. Esto no, la pandemia va a estar un tiempo largo todavía, pero más allá del paso de la pandemia, probablemente vendrá otra pandemia y así sucesivamente, pero ya vamos a estar mejor preparados con estas soluciones mucho más integrales. Por lo tanto, hoy día, ¿cuáles son los desafíos? ¿En qué estamos hoy? ¿Qué se nos plantea a nosotros? ¿Y cuál es nuestro gran desafío como Atrix y TMS? Es decir, ¿en qué nos fijamos? ¿Qué consideramos al momento nosotros de hacer un proyecto y en ofrecer, más allá de un producto aislado, ofrecer un sistema de salud? Transformarse efectivamente en una institución de salud. Pero para eso yo tengo que tener claro cuáles son las perspectivas del usuario y cuáles son las perspectivas de los sistemas de salud. Porque por un lado tengo lo que requiere el paciente, por otro lado tengo lo que requiere el sistema sanitario y por otro lado tengo las aseguradoras, ¿cierto? Que son los que ponen el financiamiento para poder llevar a cabo estos requerimientos y que puedan juntarse la necesidad con la solución. Entonces, considerar la inequidad que existe en salud hoy en día. Inequidad en todo aspecto, inequidad en no poder acceder oportunamente a una mejor salud, si la salud es privada o es pública, si vivo en ciudad o vivo en regiones, o si resulta que tengo un sistema absolutamente fragmentado, donde yo atiendo a pacientes que están de esta región hacia acá y no a estos otros, y por lo tanto si yo nazco, si el nacimiento de un niño se produce en esta ciudad, tiene menos posibilidad de sobrevivir de una ciudad que está separada por una línea de 10 centímetros, eso no es posible. Eso es posible mejorarlo hoy día a través de buenos proyectos de asistencia remota. Mejor acceso y oportunidad de atención de calidad, eso es lo que requieren nuestros usuarios. Y obviamente tener el menor gasto de bolsillo posible, en traslados, en estadías que tengan que estar cuando los visitan al hospital y viven en regiones apartadas de una institución de salud importante, en los gastos de bolsillo, los copagos que tienen que hacer de las prestaciones, los copagos en los fármacos, etcétera, en laboratorio, por otro lado, de manera que eso es lo que el usuario nos espera de nosotros. ¿Y qué es lo que quieren los sistemas de salud? Modernizarse, fortalecer el sistema sanitario, garantizar acceso y oportunidad de atención con calidad. En buena hora coincide con lo que requieren los usuarios. Y también los nuevos desafíos epidemiológicos. Cambia el perfil epidemiológico. Estábamos con una mortalidad alta, ¿cierto?, por accidentes de tránsito, accidentes en general, desde el punto de vista traumatológico, también todo lo que es la parte de cardiológica y la parte oncológica. Y hoy día se nos suma más encima un nuevo desafío que son estas pandemias, que obviamente es probable que tengamos un tiempo conviviendo con ellas. De manera que todas estas perspectivas tenemos que considerarlas al momento de poder efectivamente hacer una propuesta concreta de solución hacia estos requerimientos. Bueno, sin duda que hoy día estamos en una era digital. Hemos tenido la gran oportunidad de participar. América Latina en general hoy día está participando de la revolución digital. Hace unos siglos atrás estuvo la revolución industrial, donde nosotros no teníamos ninguna posibilidad de ser actores importantes. Hoy día sí lo somos, lo estamos siendo, y por lo tanto es cómo incorporamos esta salud
del día a día a una era digital real. En el día a día, cada uno de nosotros hoy día, y con la pandemia más aún, nos hemos visto obligados a utilizar distintos aplicativos, ya sea en nuestra telefonía móvil, en nuestras tablets, en nuestros laptops, de manera de poder acceder a cosas cotidianas, compra de fármacos, compra de insumos, compra de alimentos, compra de traslados, en fin, de manera que la salud no puede estar ajena y es ahí es donde tenemos que tener la inteligencia de poder efectivamente decir, hoy día estamos en una salud que está entrando ya no de una manera tímida como hace 15 años atrás lo intentamos, sino que hoy día de una manera avasalladora a lo que es la era digital. Pues entonces, hoy día Atrix y TMS tiene una propuesta de cómo transformarse de una institución de telemedicina tradicional hacia una asistencia remota. Pero esto no es fácil y no es gratuito. Esto requiere un trabajo, requiere una energía. ¿Vamos a ofertar salud? Sí, vamos a ofertar salud en una era digital. ¿Cómo nos incorporamos? Siendo una institución de salud de asistencia remota. Una institución que no solo va a considerar las prestaciones como un elemento importante, sino que va a considerar también la asociación con el mundo académico, formativo, de una forma de colaborar también en lo que es la socialización de los distintos proyectos de asistencia remota en salud y de que tengan un conocimiento ya los alumnos desde el pregrado y por supuesto en el posgrado y en los postítulos, participando abiertamente en capacitaciones en distintas mallas curriculares, tanto como digo de formaciones formales como también desde el punto de vista de lo que son el postítulo en magísteres, diplomados y doctorados. Pero esto gracias a qué? A que hoy día Atrix y TMS es una empresa ya líder de más de 18 años en el mercado y que ha logrado tener una cantidad de datos importantes que nos permiten inteligentemente analizar estos datos y poder plantear incluso modelos predictivos que van a, en cierta manera, a adelantarse a la demanda. Es saber que en ciertos meses y en ciertas zonas del país o región va a haber una mayor demanda y eso lo podemos adelantar y lo podemos solucionar con un aporte importante de lo que es la asistencia remota en salud. Esto significa, obviamente, ir a la par con lo que son la modernización de los sistemas sanitarios. Y todo esto, ¿para dónde está enfocado? No otra cosa que a decir, queremos disminuir los tiempos de espera de todos los usuarios que tienen requerimientos o problemas de salud. Queremos llegar a ser una empresa que impacte positivamente en la resolutividad de los problemas a través de una empresa integral y global, y por otro lado, a nivel poblacional de tener efectivamente un impacto sanitario. Así entonces, también ITMS ya en el querer ser ha ido creciendo. Partimos siendo una empresa de telemedicina, donde hoy día podemos mostrar datos de más de 2 millones de prestaciones en el año 2019, con más de 1.250.000 informes de imágenes por telemedicina, TAC, radiografías, ecografías, resonancia magnética, mamografías, etc. Y por otro lado, más de 750.000 informes de electrocardiogramas. 400.000, imagínense ustedes la magnitud, en respuesta en menos de 10 minutos. Y esto porque en Chile hay un programa que se llama GES y que es garantía del Estado respecto a problemas de salud y donde debe responderse oportunamente, en este caso, cuando hay sospecha de infarto por miocardio, antes de 10 minutos tiene que haber un informe por un cardiólogo de un electrocardiograma. Y eso está sucediendo. Eso es una realidad hoy en día. Por otro lado, a nivel acumulado, se estima más de 6 millones de imágenes informadas desde el 2011 a la fecha, más de 12 millones de electrocardiogramas informados desde el 2004 a la fecha. O sea, existe una vasta experiencia y en teleconsulta un desarrollo importante en ámbitos como son la dermatología, la nefrología, medicina general. En los últimos tiempos estamos ya en todo lo que es entrando en ámbitos de salud mental, estamos entrando en ámbitos que son fundamentales, lo que ha sido el COVID-19, y también en todo lo que es el ámbito de fatiga crónica como un elemento importante a considerar en nuestras poblaciones. De manera que hay experiencia, hay un sustrato importante de trabajo ya realizado y que ha sido la telemedicina tradicional que hemos realizado. Pero queremos ir por más. Y eso significa ir hacia una asistencia remota como lo hemos estado reiteradamente planteando.
Fidelización de nuestros prestadores, que nuestros prestadores de los distintos ámbitos del equipo de salud se sientan partícipes de este nuevo proceso, de este nuevo proyecto, donde vamos a hacerles sentir que más allá de del valor honorario que tienen por sus prestaciones, ellos pertenecen a una institución de salud incorporada al mundo académico, donde podrán también desarrollarse, capacitarse y al mismo tiempo ser capacitadores y formadores de distintos profesionales desde el punto de vista del pregrado o del posgrado en lo que hemos llamado los campos clínicos virtuales, como una estrategia asociativa y vinculatoria entre lo que son las instituciones de salud por un lado y por otro en lo que son el mundo académico, que está constantemente requiriendo nuevos campos clínicos docentes presenciales. Sin embargo, por hoy día, por la pandemia y probablemente por mucho tiempo, hemos visto reducida la capacidad de tener alumnos, de manera que no hay otra solución hoy en día para poder seguir formando y seguir capacitando que no sea a través de esta asistencia remota. ITMS Atrix así lo entiende y está liderando este tipo de acciones a nivel hoy día entre las universidades y los requerimientos de los distintos hospitales públicos o centros privados, clínicas, en conversaciones también con las aseguradoras que existen en nuestro país. De manera que esto, además, agregarle que no solo se quiere ser una compañía que esté interviniendo procesos específicos, aislados, productos específicos de telemedicina, sino que hacerse cargo de lo que es la contención y el acompañamiento de los pacientes, el acompañamiento en sus patologías, en sus dudas, en sus soluciones, no dar una prestación y dejarlo aislado, dejarlo absolutamente inconectado, sino que incorporarlo a un ecosistema de salud que le garantice esta continuidad de atención, un monitoreo permanente en todo el ciclo vital, y además en distintas instancias, ya sea en la prevención y promoción, ya sea en el diagnóstico oportuno de una patología, en el acompañamiento de su tratamiento y manejo, en la rehabilitación y en la incorporación posterior a su actividad laboral o familiar o social. Esto todo con un sentido de humanización de la telemedicina, de esta asistencia remota, con un sentido de calidez que le queremos dar a cada una de nuestras prestaciones. Y por último, lo que les comentaba anteriormente, toda la experiencia que hoy día tiene Atrix y TMS y lo que se va a seguir generando es datos que no deben ser datos acumulables, datos sin sentido, datos que van a llevar efectivamente a poder generar análisis para poder hacer intervenciones en gestión oportunas y que sean de alto impacto y al mismo tiempo llegar a plantear lo que también les comentaba anteriormente, modelos predictivos de comportamientos poblacionales respecto a los requerimientos en salud. Así, y ya finalizando entonces, los desafíos para Atrix y TMS son proponer al mercado un nuevo concepto que vaya más allá de ser una empresa prestadora de distintos productos de telemedicina tradicional, sino que enfocarnos en ser una institución verdadera de salud, de asistencia remota, global e integral. Incorporando el ámbito académico como un valor agregado y sentando las bases para el desarrollo e implementación de campos docentes clínicos virtuales que efectivamente puedan entonces enriquecer tanto a la academia como puedan enriquecer la etapa formativa de distintos profesionales y equipos de salud, como también dar soluciones a los requerimientos de las instituciones públicas y privadas en cuanto a prestaciones de salud se refiere. Muy bien, esto es Santiago de Chile, ahí está mi correo, h.fuensalida@itms.cl, consultas y observaciones que quieran hacerme posterior a las charlas y en el futuro, encantado de atenderlos a través de Atrix y TMS. Me despido, un placer haber participado con ustedes y haber podido, en cierta manera, plantear y establecer cuáles son los nuevos desafíos para Atrix y TMS. Muchas gracias.